queremos usar la prueba integral para determinar si la siguiente serie converge o diverge. Para aplicar la prueba integral, primero queremos encontrar una función f de x que sea positiva, decreciente y continua en el intervalo de 1 a infinito, de modo que f de n es igual a sub n. Entonces, si esta integral converge, entonces la serie infinita converge, y si esta integral diverge, entonces la serie infinita también diverge. Volviendo a nuestro ejemplo, mirando la fórmula para una sub n, dejaríamos que nuestra función f de x será igual a 1 sumergido por la raíz cuadrada de la cantidad 3x menos 1. Recuerde que esta función debe ser positiva, decreciente y continua. ¿Cuál es? Pero para verificar esto siempre podemos mirar el gráfico para verificar que sea positivo, decreciente y continuo. Pero antes de integrarnos, cambiemos la forma de nuestra función. Primero escribamos esto como 1 dividido por la cantidad 3x menos 1 al positivo 1 2. Entonces escribamos esto como la cantidad 3x menos 1 al negativo 1 2. Así que ahora nos integraremos y tendremos la integral del 1 al infinito de la cantidad 3x menos 1 elevado a la potencia negativa 1 2 integrada con respecto a x. Aquí tenemos una integral impropia. Así que escribiré esto como límite cuando b se aproxima al infinito de la integral de 1 a b de, nuevamente la cantidad 3x menos 1 al negativo 1 2. Tendremos que realizar una sustitución en u para integrar esto. Vamos a mostrar algo de trabajo aquí al lado. Si dejamos que sea igual a 3x menos 1, entonces diferencial u es igual a 3 de x. Entonces, si dividimos ambos lados entre 3, tendríamos 1 3 du igual a dx. Así que tendremos un factor adicional de 1 3 al integrar. Si escribimos esto en términos de u, tendríamos la integral de u al 1 2 negativo, pero entonces dado que dx es igual a 1 3 du, tendríamos un 1 3 aquí y luego du. Entonces, si encontramos el antiderivado con respecto a usted, tendríamos 1 3 veces u al negativo 1 2 más 1, eso es positivo 1 2, luego dividido por 1 2, es equivalente a multiplicar por 2. Y luego más c. Entonces tendríamos 2 3 u al 1 2 más c. Entonces, en nuestro caso, cuando encontremos el antiderivado, tendremos el límite a medida que b se aproxima al infinito de la antiderivada, sería 2 3, en lugar de u tendríamos la cantidad 3x menos 1 a la 1 2. Así que nuevamente tendríamos 2 3, la cantidad 3x menos 1 a la mitad, por supuesto, dejaremos de lado el más c. Avancemos y factoricemos el 2 3. Y escriba esto como 2 3 veces el límite a medida que b se aproxima al infinito de. Reescribamos esto como la raíz cuadrada de la cantidad 3x menos 1. Entonces ahora tenemos 2 3 veces el límite cuando b se acerca al infinito de, cuando x es b, tenemos la raíz cuadrada de 3b menos 1. Cuando x es 1. Tendríamos la raíz cuadrada de 3 menos 1, o la raíz cuadrada de 2. Ahora, cuando b se acerca al infinito, este es el único término afectado por b. Y dado que 3b menos 1 aumenta sin límite cuando b se acerca al infinito positivo, la raíz cuadrada de 3b menos 1 también se acerca al infinito positivo. Y por lo tanto, este límite se acerca al infinito positivo, y también lo hace 2 3 veces este límite. Lo que significa que la integral diverge. Y también nuestra serie infinita. Para resumir esto, la integral de 1 a infinito de 1 dividido por, escribamos esto como la raíz cuadrada de 3x menos 1, integrada con respecto a x, diverge. Entonces, por la prueba integral, nuestra serie infinita también diverge. Espero que hayas encontrado esto útil.